Buenos días de nuevo desde la cocina de mi casa, el estudio donde hablo habitualmente, donde trabajo con el ordenador, monto los vídeos. ¿Somos de Marc? Sí, 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 siempre. En las buenas y en las malas, como pone mucha gente por ahí. Siempre estamos con Marc. Vamos al lío. El tema de hoy es el hecho de que nos han tenido engañados, hemos sido engañados durante toda la temporada pasada, 2024. Entonces, estamos ya en la 2025. Yo con esto ya cerraría el tema este del 2024, aunque inevitablemente va a salir en otros momentos. Y que me quería referir simplemente a esas diferencias que había entre la GP23, la GP24 de Ducati. Nos han hecho creer que Jorge y Pecco fundamentalmente, aunque Bastianini también tenía una GP24 igual, idéntica, pero siempre ha estado más retrasado. Pues eso, nos han hecho creer que es que les sacaban el jugo a esa moto y que eran unos super pilotos y por eso se han jugado el título entre ellos y los demás no estaban a su altura. Lo hemos oído eso infinidad de veces, tertulias, declaraciones. Ahora después pondré alguna declaración, a ver si tenemos tiempo y no se hace esto demasiado largo, sobre el tema. Pues eso, todas las carreras hemos visto como prácticamente han sido ellos los que han disputado las primeras posiciones constantemente, menos Marc, que se ha metido en alguna ocasión, les ha ganado 3 carreras, ha estado ahí luchando con ellos cara a cara hasta que las prestaciones de su moto le han dejado y los otros pues se han destacado. Entonces, pues eso. Yo he oído en tertulias, en programas de expertos, técnicos, periodistas, mucho más entendidos que yo, por supuesto, decir que las diferencias entre ambas motos eran mínimas, que no había tanta diferencia, ¿eh? En Dura la Vita lo he oído, pero de Ramón Forcada, por ejemplo, que no había tanta diferencia, que es una cosa que no me entra en la cabeza cómo se podían decir esas cosas cuando a la vista estaba que sí que había una gran diferencia. Ese hecho ha quedado demostrado actualmente. Cuando Marc ha tenido una moto en igualdad de condiciones con Pecco Bagnaia, esa diferencia que había del año pasado, pues ha hecho así. Y hemos cambiado totalmente. Con la misma moto, Marc ha dado un paso de gigante y Pecco ha bajado. Ha bajado no, simplemente que no ha podido estar a la altura de Marc. No es que haya bajado su rendimiento, sino que no puede competir con Marc. El año pasado mucho hacía Marc con estar ahí entre ellos, disputándose las carreras algunas, dando por saco y arriesgando más de la cuenta en algunos momentos. ¿Qué más vamos a decir del tema? Pues si queréis pasamos ya a las declaraciones que tengo apuntadas, porque lo que yo voy a decir va a venir después con unas cuantas declaraciones que he cogido de distintos medios, está todo publicado y vamos a ver qué ha dicho cada uno y tenemos un relato más o menos más acertado de lo que pasó en su momento, por ejemplo. Esto es Pablo Nieto. Pablo Nieto hacía referencia, Pablo Nieto que estaba en el VR46, pues hacía referencia a la diferencia del año anterior, del año 2023, cuando estaban las nuevas GP23 y las GP22, que había una diferencia mínima. De hecho, Bezzecchi estuvo disputando el Mundial hasta el último momento. Los demás pilotos de la GP22 estaban también en posiciones delanteras. Por ese motivo, cuando supimos que Marc iba a fichar por Gresini y iba a tener la GP23, que no era la GP24, pero viendo esta diferencia que había entre GP23 y GP22, que era mínima, por eso yo y el señor Jaime Alguersuari dijo que se pondría el capirote sin Marc, que no era campeón del mundo. Yo pensaba que iba a ser campeón del mundo.
con esa moto. Daba igual que la fuera a probar, porque era indudable que su capacidad iba a hacer que esa pequeña diferencia la superara. Pero claro, amigo, luego nos encontramos con que esa pequeña no era una pequeña, era una gran diferencia. Ha sido brutal. No hay más que ver cómo quedó Márquez en el campeonato con respecto al que llevaba la misma moto que él, que fueron Alex y Bezzecchi. Me parece que le sacaron 220 puntos, así, una barbaridad, una burrada. Bueno, pues en las declaraciones, en Motorsport, me parece que es, en la pasada campaña, la GP22 de un año de antigüedad fueron capaces de pelear contra las nuevas GP23. Tanto que incluso Marco Bezzecchi estuvo metido en la batalla por el título hasta las últimas carreras. Pero en este 2024, el salto entre la GP24 y la GP23 parece ser más grande. Lo que apuntábamos. Únicamente Marc Márquez e Ingresini Racing ha sido capaz de sacarle el máximo partido a la Ducati antigua. Por más que no haya conseguido ninguna victoria, bueno, estas declaraciones fue cuando todavía no había podido ganar. Antes de Aragón. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos Marco Bezzecchi del VR46 y Fabio Di Antonio con Gresini ganaron carreras, esto fue en el año 2023, carreras de domingo. El primero incluso luchó por el título durante buena parte de la temporada, antes de finalizar tercero en la general. Alex Márquez, por su parte, logró 2 victorias en las pruebas al sprint a bordo de la GP22 en su cambio de Honda a Ducati, que era su primer año con la Ducati. Aquí vemos, Marco Bezzecchi ganó 3 carreras, Argentina, Francia e India. Fabio ganó una carrera en Qatar al final de la temporada y Alex Márquez en Gresini Racing ganó 2 sprints, Gran Bretaña y Malasia. Se ve que varios pilotos estaban luchando en las primeras posiciones y ganaron carreras con la moto del año pasado, cosa que no ha sucedido en la temporada anterior. Solamente Márquez ha sido el único que ha podido estar ahí. Decía Pablo Nieto que la GP24 es una moto mucho más sencilla, más suave. En la GP23 el pico de potencia del motor es mucho más agresivo y eso, quieras que no, al final hace que la moto se pilote mucho peor. Palabras de Pablo Nieto, que algo debe de saber de esto. Vamos a pasar ahora a declaraciones de Gigi Dall'Igna, quien ha señalado que entre la GP23 y la GP24 este año la diferencia es un poco mayor que en años anteriores. Luego, por supuesto, depende de los circuitos y, por ejemplo, aquí en Jerez la diferencia era menor. En ese momento estaban en Jerez, que dice que ahí es menor la diferencia entre las dos motos. Sigue Gigi Dall'Igna. Las diferencias entre la GP23 y la GP24 fueron más notorias de la cuenta, quizás. Entonces, Gigi dice, ya dije a principios de año que los números sobre el papel hablaban de un importante paso adelante, de la 24 hacia la 23, y que habríamos arriesgado más con el nuevo modelo porque esperaba que los otros constructores, especialmente los que tenían concesiones durante la temporada, tuvieran la posibilidad de dar importantes pasos adelante. La GP23 tuvo algunas actualizaciones para todos los pilotos durante el año, pero fueron menores. Claro, dice que arriesgaron en la evolución de la GP24 teniendo miedo de otros constructores, pero yo creo, como ya se ha comentado, que realmente de quien tenían miedo era de Marc Márquez con la GP23. Por eso ese salto fue más brutal y más teniendo en cuenta además que le dieron la moto de principio de temporada anterior, no la última que estaba más evolucionada. Con lo cual hacía que la diferencia fuera todavía mayor. El amigo Gigi. Ojito, ¿eh? Este es Carlos Checa, otro que entiende del tema. Además hablaba de un tema que ha sido muy comentado, las diferencias entre la GP23 y la 24. Había unas diferencias técnicas importantes entre la GP23 y la GP24. Yo las conozco, pero no las puedo decir. Dentro del chasis, dentro de la posición del Abasatore y alguna otra. En aceleración se hacía evidente la diferencia que podía ser de 1 décima y en total de la vuelta 2-3 décimas perfectamente. Palabras de Carlos Checa, que ha estado en Ducati y que conoce de lo que habla. Ahora, por ejemplo, Michele Pirro en otro medio, en Automil, decía, personalmente lamento que sigamos hablando de la comparación entre estas dos motos. Sin duda, la GP24 es una mejora con respecto a la GP23. Sin embargo, me gustaría subrayar una cosa. No hay ni medio segundo entre las dos motos como algunos pueden pensar. Estas declaraciones, sabemos, como en otros sitios, sí que dijo que era prácticamente medio segundo.
Él también trataba de restar un poco de la importancia entre los dos modelos, ¿eh? Quizás para proteger un poco al equipo de fábrica del Ducati Lenovo sobre la posibilidad de que pudieran ganarle con la moto anterior. Jorge Lorenzo dijo que la GP24 acelera mejor. Pirro compara y destaca todo. Sí, un poco el motor, un poco el dispositivo para bajar la moto, un poco el carenado, un poco de cada cosa, un poco en todo. Pero no hay una sola cosa que digas que te da 2 décimas. No, una sola cosa no, pero la suma de todas las cosas sí que hacía que hubieran ahí bastantes décimas, ¿eh? No existe, es un poco todo. Luego el piloto que hace las cosas adecuadas para exprimirla. Lo positivo es hacer trabajar bien las gomas, fundamental. Ahora somos rápidos y constantes. Declaraciones de Pirro. Pirro llegó a decir en este curso que la actual GP24 era la mejor moto creada nunca por Ducati. Sí, en realidad cada año la moto que Ducati pone en pista, por lo tanto, la que yo uso por primera vez, siempre es un paso mejor, aunque sea pequeño. Por lo tanto, cada año hemos mejorado. No podemos hacer mejor la GP24 o la GP23. A veces es el piloto el que logra llevarla más al límite, pero las cosas que se hacen son mejoras, no la empeoran. Solo el feeling del piloto marca la diferencia, más o menos, el que se adapta más o menos. Pero lo que estoy contento es que siempre hay un equilibrio. Con la GP24 todos los pilotos son rápidos y eso es muy importante. Eso no hay más que verlo este año cuando Alex Márquez ha subido la 24, cuando todos los que llevan la 24 están haciendo buenas carreras. Y han mejorado muchísimo con respecto a la 23 del año pasado. Es una obviedad. Seguimos con Pirro, el italiano, estuvo en los test, dejó sus impresiones. No ha dejado a dudas de que la moto que ha llevado esta temporada Marc Márquez era tan inferior a la de Pecco Bagnaia y Jorge Martín que el margen de la GP24 a la GP25 es imposible que sea tan grande. Ahí estábamos hablando ya de la pretemporada entre la GP24 y la GP25. Comparada con la temporada anterior, está claro que la diferencia era muchísimo mayor a la que hay ahora. De hecho, se han ido otra vez a la 24 con algunas mejoras. Dice Pirro que la GP23 se diseñó para los neumáticos antiguos. Probablemente la diferencia entre la GP24 y la GP25 será menor porque se basan en los mismos neumáticos. Este es un punto también muy importante. Ha explicado Pirro en declaraciones que recoge Motosan, recordando los nuevos compuestos que introdujo Michelin este 2024. Será interesante hacer una comparación de la GP23 y la 25. Aquí creo que se han igualado 24 y 25. Tengo curiosidad. Tengo algunas sensaciones. Veremos qué cambia. No creo que haya mucha diferencia entre el modelo actual y el nuevo. Ahí se está refiriendo a 24 y 25. Hay un pequeño gazapo. En su primer día con la moto de 2025, Marc Márquez terminó muy contento y así se lo trasladó al equipo, asegurando que esta era mucho más fácil de llevar que la de 2023. Pasó directamente sin tocar la 24. Aquí tenemos declaraciones del hermano de Marc, de Alex Márquez, que dice: nunca había visto tanta diferencia entre dos motos del mismo fabricante como entre la GP23 y la GP24. Palabras de otro superpiloto. Son iguales, respondía corrinoría Alex Márquez a la pregunta de qué diferencias ha encontrado entre la GP23 y la 24. Igualitas. Donde he notado diferencia ha sido en esa entrada en curva donde sufríamos tanto esta temporada. El otro día lo decía Pirro. Es mucho más diferente de lo que pensaba. Y yo le dije: tú has dicho en entrevistas que no había tanta diferencia. Le piqué un poco. Me dijo que sí, que se había dado cuenta, sobre todo en ese punto. No hacía que pilotara de forma súper segura y con confianza. Era una moto un poco traidora. Cuando todo parecía que iba bien, de golpe perdías el tren delantero por el empuje trasero. Ha mejorado sobre todo en esa fase, que por mi estilo es donde más sufría que otros pilotos. Cada vez que he ido apretando más, ha ido mejor. Ha ido súper positivo. Vamos ahora ya con los dos pilotos importantes que se jugaron el título, mientras que Bagnaia y Martín, líder y segundo clasificado del campeonato, siguen sosteniendo que la Ducati de 2024 y la de 2023 no son tan distintas. No, son prácticamente iguales. El piamontés, Bagnaia, apuntó en Austria que la GP23 incluso ha recibido más actualizaciones que la máquina nueva. Ojito, lo que decía Pecco. El padre de las criaturas, Gigi Dall'Igna, destaca que sí existe una diferencia, aunque en algunas pistas se note más que en otros sitios. Lo mismo dicen los pilotos que llevan la GP23, como Bezzecchi o Fabio Di Giannantonio. Y también se ha sumado a esta corriente el jefe de ambos. O sea, Pablo Nieto. Pablo Nieto
jefe del VR46, se refirió al tema del momento en Dazón durante el fin de semana de Red Bull Ring y subrayó que la diferencia existe, sobre todo porque la GP24 es una moto más sencilla que la GP23, aunque también explicó la brecha en base a la diferencia de estilos de pilotaje de cada piloto, algo que también ha comentado alguna vez los pilotos oficiales, que dice que el año pasado la diferencia entre una moto y otra, la GP23 y la GP22, no era tan grande. Este año sí que ha habido más diferencia. Martín, actual líder de la general, piensa incluso que hay aspectos en los que la Ducati del año pasado era superior a la GP24. Para mí el gran cambio de la moto de 2024 está en la frenada, subrayó el español. Pensaba que la de 2023 rendiría incluso mejor aquí, en Mugello, porque el año pasado en los cambios de dirección era más fuerte que la de esta temporada. Este año he tenido bastantes más problemas con la moto de 2024 que el año pasado. Es difícil decir, pero en cualquier caso creo que son muy similares. Ahí seguía afirmando Jorge Martín que eran muy similares. Del cuarteto de pilotos de la GP23, Marc Márquez es con diferencia el que mejor se desenvuelve con ella. Ya ha luchado varias veces por la victoria. Y si sus rivales pronostican triunfos para esta máquina en un futuro próximo, probablemente estén pensando primero en él. Por supuesto, están pensando en que va a ganar la GP23 en alguna ocasión, claro, pero porque la lleva Marc Márquez, no porque los demás puedan ganar, porque es Marc Márquez el que lleva esa moto. Sobre si introducirá alguna novedad en la moto, a pesar de que el desarrollo ya se ha completado, el 8 veces campeón del mundo comentó que tiene clara cuál es la política de la casa de Bolonia. Lo bueno es que Ducati y todo el equipo técnico fueron muy claros conmigo antes de firmar por Gresini. Por eso nunca me he quejado. A Márquez le dijeron que la moto que le iban a dar era esa y que no habría actualizaciones y que se tendría que conformar hasta final de temporada, estuviera o no peleando por el título. Y entonces él lo aceptó y lo dijo en varias ocasiones durante la temporada pasada. Sé lo que tengo, sé que tendré este paquete y si quieren darme algo, bienvenido sea. Y luego sabemos que no le dieron nada, ¿eh? Lo manifestó posteriormente también. Seguimos con Jorge Martín, que dice, siempre se mejora cada año un poquito la moto, pero este año, por ejemplo, yo tuve muchas dudas entre la 23 y la 24. Me costó mucho elegir. Han surgido problemas que el año pasado no teníamos, así que yo creo que la balanza depende del circuito, ha expresado Jorge Martín. El madrileño ha agregado que las motos están muy igualadas y que la diferencia no es tan grande como para que Márquez esté en inferioridad. Habrá circuitos donde él vaya un pelín más cómodo y circuitos donde nosotros vayamos un pelín más cómodos. Pero creo que el cambio que ha hecho ha sido muy grande y la adaptación está siendo increíble. Claro, es que ya le tenían miedo a Márquez. Pero no sé hasta qué punto es diferente. Sé los puntos positivos, pero también los puntos negativos. El de San Sebastián de los Reyes eligió la GP24 por una razón. Al final yo tuve que elegir las mismas armas que Peco. Eso es lo que me decidió. Martín ha aclarado que la 23 y la 24 no son muy diferentes y que ninguna tiene una ventaja sustancial sobre la otra. Madre mía, si Márquez hubiera llevado la 24 es el año pasado. ¿Dónde se habrían quedado tanto Peco como Martín? Vamos, no tenemos ninguna duda de eso, ¿verdad? A nivel de tiempos no era capaz de ver una diferencia entre las dos. Quizá la 24 es un pelín menos ágil, pero más estable. Y la 23 en un circuito más revirado, mejor. Pero en un circuito con muchas frenadas, pues va peor. Pues sí, Jorge, sí. Y luego vamos por último con las declaraciones en la previa de Le Mans. Declaraciones de Jorge. Martín estuvo especialmente ácido diciendo que entendería que Ducati escogiese a Márquez por su valor mediático, pero también soltó otra bomba que hace pensar que posiblemente se note fuera de Ducati para la próxima temporada. Ahí estaba a punto de Ducati de decir quién de los dos iba a quedarse al lado de Bagnaia en el equipo oficial. Martín dijo, me gusta más la moto de 2023. Por favor, que me la den. Es decir, para el madrileño, la moto de Márquez es mejor que la suya. Algo que, en caso de ser cierto, hablaría muy bien de sí mismo, ya que Martín va líder del mundial con 32 puntos de ventaja sobre Márquez, con una moto que, según su criterio, es peor que la antigua. Claro, Martín diciendo cosas para favorecerse, por supuesto. Martín hizo esta afirmación indirectamente. MotoGP les propuso un juego en el que tenían que escribir 2 verdades y una mentira. Ahora veremos la imagen. Martín escribió que le gustaba más la moto de 2023, que le gustaban los gatos y que le llevaban Martinator. Para sorpresa de todos, reveló que nunca había tocado un gato. O sea, esa era la mentira y las 2 verdades eran que le gustaba más la moto de 2023 y que le llamaban Martinator. ¿Qué puso Márquez? Pues Márquez puso 3 cosas. Tengo un plan
Al ser preguntado, McNally aseguró que esa era la mentira, que Márquez tenía un plan que era mentira. Sin embargo, Márquez reveló que no le gusta la comida picante. Tenía tres. Una era, la vamos a ver aquí en la imagen esta. Aquí tenemos el de Jorge, que le gustan los gatos, en inglés, por supuesto. Le gusta más la moto de 2023 y que le llaman Martinator. Marc Márquez, ¿qué puso? Tengo 31 años, que es lo que tenía, me gusta la comida picante y tengo un plan. ¿Y cuál era la mentira? Pues que no le gusta la comida picante. Y sí que tenía un plan. Además, se lo dijo ahí justo cuando estaban a punto de decir quién iba a ser el piloto que iba a quedarse con el puesto de Bastianini en el equipo oficial Ducati Lenovo. Y estaba Jorge ahí diciendo, ostra, ¿qué plan tendrá el amigo este? Y es que siempre está tramando algo, para meter miedo y que los demás piensen. No lo puede evitar. Y por último, pues vamos a ver las declaraciones de Gigi Dall'Igna a final de temporada. Como vemos aquí, pone Ducati, pero lo dijo Gigi, el párrafo más abajo lo podía leer. Lo que ha hecho Marc Márquez con la GP23 no es difícil de explicar. Es inexplicable, señores y señores. Es inexplicable lo que ha hecho Marc Márquez con la GP23. Todo dicho, sobran ya más palabras y no hay más preguntas. En fin. Vámonos, aquí ya estamos, llevamos ya 22 minutos de charla, de rollo, que estamos aquí con declaraciones. Todo esto es del año pasado y ya quería zanjar un poquito el tema y dar por hecho que si Márquez el año pasado hubiera tenido una GP24, habría ganado el campeonato para mí sin ninguna duda, incluso siendo su primer año en Ducati, que era su primer año en Ducati, sin saber cómo iba a salir, sin adaptarse al equipo nuevo, mecánicos nuevos, forma de trabajo distinta, un moto distinta, acostumbrado tantos años a Honda, ahora volver a pasar aquí, en fin. Yo creo que ha quedado todo muy clarito y vamos a cerrar el tema de GP23, GP24 y aseguro lo que pongo en el título. Hemos sido engañados. Nos han hecho creer que Jorge y Pecco eran unos superpilotos y lo que tenían era una supermoto con una gran diferencia con respecto a las Ducati anteriores y a todas las demás marcas. Es que el campeonato del año pasado estuvo muy desequilibrado. La diferencia era brutal y no podíamos esperar otro desenlace que el que pasó, que ganara uno de los dos. ¿Quién ganó? Pues quizá el menos malo, el que más aseguró, el que más puntuó. Pecco se cayó muchísimo también, ganó muchas carreras, puntuó mucho menos que Jorge. Y eso es lo que pasó, que tenían una gran superioridad mecánica y actualmente o tienes una moto en condiciones de competir o no haces nada. El único plus aquí lo pone Marc Márquez, como siempre, el mejor, el más grande. ¡Vamos, Marc! Bueno, nos esperamos el próximo vídeo, que será, yo creo que ya, la previa de Jerez, que la haré antes de irme a Barcelona y intentaré ver las carreras, lo que pueda durante el fin de semana para luego hacer un análisis, el análisis que pueda del Gran Premio de Jerez. Bueno, pues nada, un saludo a todos y somos de Marc. ¡Vamos!